noches con todos. ¿Me confirman si se visualiza mi cámara y si el audio se escucha, por favor? Sí, ingeniero, todo Ya, perfecto. perfecto. Bueno, uy, ya. Tengo unos problemas porque estoy con mi laptop, pero vamos a ver. Voy a compartir. Un segundo, tengo problemas técnicos con mi laptop. Un segundo. Ya, perfecto. Creo que ya sale. Deme unos minutos, por favor. Tengo unos problemas con compartir la pantalla. Mi pantalla se está poniendo negra. No sé por qué motivo. ¿Me pueden dar unos 3 minutos para reiniciar mi equipo? Porque tengo problemas técnicos. Sí, ingeniero, no hay problema. Voy a, voy a proyectar mi pantalla. Creo que está bien, esté bien. Sí, bien, ahora sí. Al parecer la cámara es la que está un poco complicando mi computadora. Me van a disculpar. El día de hoy no estoy en Lima, estoy en provincia por motivo de trabajo y tengo estas complicaciones. Pero bueno, para las siguientes clases sí voy a estar en mi domicilio y no van a existir este tipo de problemas. Así que la disculpa del caso. Y bueno, el día de hoy arrancamos con la clase número 1 referente al curso de Ingeniería de Muro de Gaviones, ¿no? Bueno, hablándoles un poco del curso, este curso se enfoca enteramente, como su nombre lo dice, a los muros de gaviones, ¿no? Con gaviones existen otras soluciones, como ya vimos en el webinar y como volveremos a ver en esta clase. Sin embargo, el foco de este curso son los muros de gaviones como estructuras de contención. El curso está estructurado en 6 módulos, ¿no? Voy a proyectar los módulos un segundo para hacerles un breve resumen de lo que vamos a estar viendo. Ok, entonces voy a cambiar el modo de configuración, toda la pantalla. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar la pantalla Sí se por el chat? visualiza, ingeniero. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Bueno, el curso está dividido en los siguientes módulos. En el primer módulo vamos a ver el estado de arte de los gaviones, conceptos generales sobre los gaviones para conocer en sí sobre el material y sus diferentes componentes, ¿no? Vamos a ver cuál es la composición, los tipos de gaviones existentes, también cuáles son sus aplicaciones y también al final vamos a visualizar las normativas referentes al material de los gaviones. En el segundo módulo ya vamos a entrar un poco a la parte más analítica. Vamos a aprender sobre la teoría de empujes en estructuras de gaviones, ¿no? Para ello vamos a ver conceptos generales de mecánica de suelos, conceptos de los empujes, tanto activos como pasivos, los métodos para calcular estos empujes, como los más clásicos son Rankine y Coulomb. También vamos a hablar de un método de Mononobe o Cabe, que es aplicable cuando hacemos análisis en condición pseudoestática o sísmica. Y bueno, también vamos a elaborar ejercicios, ¿no? Entonces, el enfoque del curso es teórico-práctico. La teoría siempre va a estar acompañada de ejercicios que se van a desarrollar durante clase. Voy a dejar unos ejercicios, les voy a dar unos minutos para que la desarrollen y posterior a ello voy a esperar su participación, que me brinden sus respuestas para tenerlos en cuenta en las notas
que se va a tener en el curso, ¿no? Y bueno, después voy a proceder a desarrollar yo para comparar la respuesta. En el tercer módulo vamos a ver o estudiar más la mecánica de suelos aplicadas a los muros de contención. Vamos a conocer la estructura de un estudio de mecánica de suelos. Vamos a hablar sobre exploraciones geotécnicas, sobre ensayos necesarios tanto en campo como en laboratorio. También vamos a ver la teoría de cimentaciones, y esto es un tema que no abordé en la edición anterior del curso, pero en esta sí considero necesaria, ya que parte de los análisis vamos a evaluar cómo se comporta el muro frente a la falla por capacidad portante. De la misma manera van a venir acompañados ejercicios prácticos. En el cuarto módulo vamos a ver el tema de dimensionamiento de muros de gaviones. En este módulo vamos a aprender los criterios, las reglas básicas para nosotros poder dimensionar y configurar este tipo de estructuras, ¿no? Vamos a conocer sobre los gaviones que se encuentran escalonados tanto exteriormente, interiormente o tal vez a ambos lados con forma piramidal. ¿Cuáles son los criterios de predimensionamiento? ¿Cuáles son estas reglas? ¿Cuánto se va a empotrar? ¿Qué ancho tiene que tener la base en comparación con la altura y otro tipo de reglas? Y bueno, también vamos a hacer ejercicios. En el quinto módulo vamos a ya enfocar el tema netamente de análisis geotécnico. Una vez que ya aprendimos a dimensionar, a predimensionar este tipo de estructuras, vamos a conocer las herramientas y la teoría, ¿no?, indispensable para poder ver si estas estructuras dimensionadas son estables o no. Entonces, para ello vamos a aprender sobre verificaciones de estabilidad global, fallas globales, mejor dicho, verificaciones de estabilidad externa, que incluye vuelco, deslizamiento, capacidad portante, y verificaciones de estabilidad interna, que bueno, son referentes a que internamente es necesario hacer verificaciones en estructuras de gaviones, ya que estas estructuras están compuestas por camadas, una encima de otra. Entonces es importante hacer la evaluación de cómo se comporta una camada frente a la otra, ¿no? O encima de la otra o debajo de la otra. Y bueno, de la misma manera vamos a ver ejercicios. En el sexto módulo vamos a ya entrar de lleno al tema de herramientas computacionales. Vamos a hacer el uso en este programa de aprendizaje del slide y del Geo5 para aprender a analizar los muros de gaviones, ¿no? Eh, y bueno, el número de clases son 8 clases. ¿Cómo se va a evaluar? Se va a evaluar a lo largo de las 8 clases, se van a hacer 3 tests que no son muy complicados, son de cosas que abordaremos dentro de las clases y un trabajo final, ¿no? Entonces va a haber una manera de ponderar estas notas que les voy a detallar más adelante. Con respecto a las preguntas o consultas, son libres de interrumpirme en cualquier momento y preguntarme sobre el tema que de repente estoy hablando, o en todo caso, al final de la clase, voy a dar unos minutos para responder las preguntas correspondientes a lo conversado durante la clase. Y bueno, habiendo dicho todo eso, vamos a empezar con el módulo número 1. Voy a proyectar mi pantalla. Ok, perfecto. Creo que ahí está. Bueno, antes de empezar con la clase propiamente dicha, quiero mostrarles sí, un video de una visita que hice hace unos años en un río cercano a Río Ica. Y bueno, después de ver el video, después de mostrarles, yo quisiera invitarles a la reflexión. Y bueno, me comenten, también quiero su participación, ya sea vía chat o vía audio. Me comenten, ¿no? ¿Qué tipo de estructura estamos viendo? ¿En qué ámbito se está aplicando? ¿Y qué es lo que está pasando, no? Si está fallando, no está fallando, ¿y por qué creen que está fallando? Si fuese esa la respuesta. Entonces voy a darle play al video. No, aquí estoy reproduciendo el video. Bueno, como pueden observar, evidentemente es una estructura de gaviones, ¿no? Entonces, referente a lo que estamos observando, quisiera que comenten alguna idea, ¿no? Alguna idea, ¿qué se les ocurre? ¿Qué creen que esté pasando?
Bueno, ese es el video que yo quería mostrarles. Acá tenemos la participación de un compañero. Renzo Laván nos comenta, ¿no? Falló el volteo por el empuje del suelo, ¿no? Ese es el comentario que nos indica Renzo Laván. Y bueno, la pregunta es, ¿podría ser por empuje debido al suelo? Es una cuestión, ¿no? Porque es una posibilidad. Sin embargo, complementando la respuesta de Renzo, nos encontramos, bueno, tenemos más participación, ¿no? Donato Condori nos comenta que por asentamiento y empuje. Anderley nos comenta puede ser por socavación. Abelma falló por socavación, arrastre de sol. Bueno, cada uno de los comentarios de las personas que están participando están bien, pero bueno, ahora yo les voy a dar mi punto de vista, ¿no? Complementando lo que ustedes creen que ha pasado. Yo no participé directamente en este proyecto, solo estuve de visita técnica por la zona y me dio curiosidad y grabé este tramo de la defensa ribereña. Bueno, como estaba diciendo, puede ser por empuje de suelo. Yo diría que no, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una obra hidráulica, ¿no? Y este tipo de falla que visualizamos en las obras hidráulicas, en obras que están en contacto con el río, tienden a fallar más que por volteo, por falta de apoyo en la base, ¿no? Como pueden observar acá visualmente, no vemos un relleno propiamente dicho detrás de la estructura. Entonces, difícilmente es que esta estructura haya fallado de manera geotécnica, es decir, debido al empuje en el trasdos del muro, ¿no? Más bien, la falla más se orienta por el tema de que la estructura se ha quedado sin material de apoyo. ¿Y por qué se ha quedado sin material de apoyo? Porque probablemente no se haya considerado una plataforma antisocavante. Entonces, las plataformas antisocavantes son utilizadas en defensas ribereñas, no solo en gaviones, ¿no? Sino también, por ejemplo, en enrocado, que le llaman uña, ¿no? En el caso de gaviones, las plataformas antisocavantes se tratan de unos gaviones llamados tipo colchón, que más adelante vamos a detallar, ¿no? ¿Qué características tienen este tipo de estructura? Entonces, si nosotros dibujamos en sección, nosotros vemos aquí la estructura de gaviones y delante de la estructura de gaviones hay una plataforma antisocavante que está compuesto por gaviones tipo colchón. Entonces, cuando pasa el río, naturalmente el río va a generar socavación. Voy a considerar que este es el cauce. Naturalmente el río va a generar una socavación. Entonces, cuando hay una plataforma antisocavante con colchones, la propia naturaleza flexible de los gaviones, que es una propiedad importante de los gaviones, es que se va a acomodar a estas deformaciones, a estos movimientos que se dan en el fondo del cauce. Y de esta manera van a evitar que la socavación llegue a la base de la estructura. Pero ¿qué pasa si tenemos la estructura, pero no tenemos una plataforma antisocavante? Imaginemos que esto sea de río. Lo que va a pasar es que al haber el proceso de socavación durante una crecida, naturalmente el río va a arrastrar las partículas del fondo. Y de esta manera el cuerpo principal de la defensa ribereña va a quedarse sin un material de apoyo. Y de esta forma se genera el volteo, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que estemos observando aquí es porque no se ha dimensionado o no existe una plataforma antisocavante. Esta plataforma antisocavante se diseña en función de la profundidad de socavación. Es decir, para diseñar las plataformas antisocavantes se utilizan más criterios hidráulicos que geotécnicos. Para el cuerpo principal utilizamos tanto enfoque hidráulico como geotécnico porque esta estructura tiene que retener una masa, eso, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, como muchos compañeros indican, que la falla ha sido muy probablemente por la socavación y por la ausencia de una protección frente a este fenómeno que es totalmente natural y esperable en un río, ¿no? Pero también en este video yo quiero resaltar las virtudes o las bondades que tienen este tipo de estructuras de gaviones. Que a pesar que esta zona afectada, ¿no? Se ha quedado sin un fondo, sin material de fondo de apoyo, la estructura aún no ha colapsado totalmente y aún sigue ofreciendo la protección del mar, ¿no? Entonces, eso resalta la virtud de flexibilidad que tienen los aviones,
que a pesar que haya ausencia de material en el fondo, el mismo gavión se va a adaptar a esas deformaciones, a esos asentamientos, sin perder totalmente la integridad estructural de esta defensa ribereña. Y otra virtud importante que yo quiero resaltar aquí es la monoliticidad que tienen este tipo de estructuras. ¿Por qué? No? Si nosotros observamos bien, esta zona de aquí es la zona que ha fallado. Entre comillas ha fallado porque aún sigue funcionando, ¿no? Entonces esta zona es la que tiende a colapsar. Sin embargo, los lados laterales, tanto derecho como izquierdo, tienden a jalar esta zona que, que aparentemente está por colapsar, ¿no? Entonces, estas zonas tienden a jalar y de esta manera podemos ver que estas estructuras se comportan de manera monolítica. Es decir, que si una parte tiende al colapso, las partes que no tienden al colapso van a tender o van a generar que toda la estructura funcione como una sola y van a aumentar, digamos, el buen comportamiento que se espera en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, con este video yo quería resaltar dos virtudes de los aviones, ¿no? A manera de resumen. La flexibilidad y la monoliticidad. ¿Qué es la monoliticidad? Es la tendencia de la estructura a funcionar como un solo cuerpo, ¿no? Y es lo que nosotros observamos en el video que acabo de mostrar. Y bueno, aquí tengo otro video, ¿no? Este es otro video en el que, de igual forma, voy a reproducir el video y quisiera algunos comentarios por parte de ustedes, ¿no? Bueno, aquí podemos nosotros observar una estructura de concreto, un muro de contención de concreto, ¿no? Entonces, en base a lo que estamos observando en el video, ¿ustedes qué pueden comentar? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué tipo de estructura es? ¿Por qué creen que está pasando esto? Espero sus... A ver, ok, tenemos algunos comentarios. Harold nos comenta que la estructura falla por volteo. Abelman nos indica que hay ausencia de drenajes. Anderley por tema de empujes, ¿no? Bueno, todas las respuestas tienen validez, ¿no? Con respecto a mis comentarios, bueno, para empezar, la estructura que nosotros observamos es una estructura de concreto, ¿no? Entonces, naturalmente, la estructura de concreto son estructuras impermeables que obligatoriamente requieren de un sistema de drenaje. En este caso, si nosotros visualizamos, al menos yo no visualizo un sistema de drenaje. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ante una lluvia o ya sea por aguas subterráneas, el agua tiende a acumularse en la parte trasera. Entonces, como la estructura es impermeable, el agua detrás del muro de concreto va a tender a empujarla, ¿no? Acá tenemos, Harold, dos nuevos comentarios. El empuje del agua sobrepasó la del diseño, es muy cierto. Y bueno, Donato nos diga que falla por volteo y ausencia de barbacanas, que son, las barbacanas son también llamados lloraderos, son tuberías, ¿no? Que sobresalen de la estructura y que permiten la aliviación de agua y de presión de hidrostática, ¿no? Entonces, efectivamente, en este sistema, que naturalmente es impermeable, no ha habido adecuadas consideraciones para el drenaje o para la liberación de presión hidrostática, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Es que el agua ha empujado el cuerpo del muro de contención, el paramento, y este ha volteado, ¿no? Esto que ha generado, como pueden observar aquí, ha aplastado algunos vehículos, ha puesto en peligro tanto el tráfico vehicular como, bueno, principalmente la vida de los conductores en esta zona. Algo curioso que podemos visualizar en esta figura es de que ha fallado la estructura, más no el relleno que está contenido, ¿no? Pero es una bomba de tiempo de que este relleno, debido a debido a que se encuentra ya en, digamos, una condición sumergida, colapse, ¿no? Y se venga. Entonces, eso es lo que nosotros podemos concluir a raíz del video en la presente diapositiva.
Y bueno, algo que podemos resaltar a partir de este video es que los gaviones, a diferencia de los muros de concreto, no necesariamente o no en todos los casos requieren de un sistema de drenaje. ¿Por qué? Porque los gaviones, al estar compuestas por piedras de regular tamaño y tener vacíos entre sí, estos gaviones naturalmente tienen funciones autodrenantes, es decir, el agua fluye a través de estos poros, ¿no? Y eso genera la liberación de presiones hidrostáticas. Entonces, no en todos los casos, en el caso de muros de gaviones, es necesario un sistema de drenaje complementario, sino propiamente el mismo cuerpo funciona como un sistema de drenaje. Y bueno, ese es el tema de drenaje es lo que quería que visualicemos en este video. En esta estructura nosotros podemos visualizar un dique, ¿no? Este es un dique que es transversal a un cauce. Entonces, la función aparente que tiene este dique es de almacenamiento, la verdad no estoy seguro, lo encontré en un video de YouTube, pero voy a entrar el video y quiero que observemos una característica interesante de las estructuras de gaviones, ¿no? La parte central de los gaviones está conformado, perdón, del dique está conformado por gaviones y podemos visualizar que el agua no solo fluye por encima del vertedero, sino también a través del cuerpo de los gaviones, ¿no? Y de esta manera podemos visualizar y comprobar que los gaviones son estructuras autodrenantes, ¿no? Entonces, una propiedad, una característica que resaltamos en este video es la permeabilidad que tienen los gaviones. Y este comportamiento que observamos en este dique es extrapolable a un muro de contención. Detrás de un muro de contención puede circular agua debido a flujos subterráneos. Entonces, el gavión está en la capacidad de poder liberar estos flujos a través de su cara, ¿no? Y como comenté y vuelvo a repetir, este tipo de sistemas de gaviones no en todos los casos requieren un sistema de drenaje complementario. Evidentemente tiene que pasar por una evaluación, pero una virtud es de que no en todos los casos requieren un sistema de drenaje. Y bueno, ya habiendo introducido el módulo número 1 a través de los videos, quiero indicarles los objetivos de la sesión número 1, ¿no? Para empezar, vamos a aprender cuáles son las aplicaciones de los gaviones en la ingeniería, tanto en el ámbito geotécnico como de hidráulico. También vamos a conocer cuál es la composición de los gaviones. El gavión típicamente se compone, digamos, en tres componentes: alambre, la malla y las piedras con que van a ser rellenadas, ¿no? Recuerden que una estructura de gavión no solo es alambre, sino tiene piedras contenidas. Por lo tanto, las piedras son un componente fundamental para el buen desempeño de este tipo de estructura. En el tercer objetivo, vamos a conocer los diferentes tipos de gaviones. Gaviones tipo caja, gaviones tipo colchón, gaviones tipo saco. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus dimensiones más típicas? Es lo que vamos a aprender en el módulo número 1. Y como cuarto objetivo, vamos a revisar la norma peruana vigente de los gaviones, ¿no? Esta norma es la NTP 241.125, con última actualización en el año 2021. Y bueno, vamos a empezar con la definición de los gaviones, ¿no? Bueno, los gaviones, de acuerdo al texto que visualizamos en la diapositiva, son elementos modulares que se encuentran confeccionados por mallas de doble torsión. Este concepto de malla de doble torsión es algo que vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, que al ser rellenadas con piedras y unidas entre sí por medio de alambre de amarre, conforman estructuras con buenas características tanto en el ámbito de la geotecnia como en la hidráulica. Entonces, cuando hablamos de un gavión, hay que recordar, de un elemento de gavión, hay que recordar que se trata de una cesta metálica en forma típicamente de un paralelepípedo. Entonces, un elemento de gavión es esta cesta que internamente está dividida en celdas, ¿no? Este es un elemento de gavión. Otro elemento de gavión que vemos en esta estructura es este gavión que está acá, ¿no? Tiene un ancho mayor, ¿no? De igual forma, esa se extiende hasta el fondo. E internamente está dividida en celdas. Y en la parte inferior nosotros podemos visualizar otro elemento de gavión, ¿no? Entonces acá tenemos otro elemento de gavión.
que se extiende hacia atrás. De igual forma tiene aquí le llamamos diafragmas, que generan celdas en el interior. Entonces, los gaviones son elementos modulares, es decir, elementos independientes, que al ser rellenadas con piedra, como se visualiza en la figura, y al ser unidas con alambre de amarre, entonces se va a amarrar en el proceso constructivo en todas las aristas de contacto. Vemos acá, vemos acá, vemos al fondo, acá hay aristas de contacto, acá también tenemos acá. Entonces, al amarrarse en todas las aristas de contacto, va a conformar estructuras, estructuras útiles en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Tanto geotécnica como hidráulica. En este caso tenemos una estructura de contención, ¿no? ¿Por qué? Porque esta masa de gaviones está reteniendo una masa de suelo en la parte. Entonces, de esa manera nosotros definimos al gavión como elemento y como estructura. Los tipos de malla, como comenté, aquí vamos a hablar de la malla hexagonal, ¿no? Pero en realidad hay diferentes tipos de mallas. Hay mallas hexagonales, hay mallas eslabonadas, hay mallas electrosoldadas. En el ámbito de los gaviones principalmente se fabrican con mallas hexagonales y con mallas electrosoldadas, cada una con sus características propias. En el ámbito geotécnico hidráulico, la de mayor uso es la malla hexagonal, ¿no? Aquí vemos nosotros una malla hexagonal, un gavión empleando mallas hexagonales. ¿Por qué se le llaman mallas hexagonales? Porque si nosotros hacemos un zoom a la malla, va a estar conformada por hexágonos de este tipo, ¿ok? Entonces, está formada por hexágonos. Y entre hexágono y hexágono, esta intersección está conformado por una doble torsión. Por eso se le llama malla de doble torsión. Son dos alambres que se torsionan entre sí, ¿no? Entonces, este tipo de gaviones con malla hexagonal tiene sus propias características, ¿no? Son mallas de naturaleza flexible y más manejable. Estos son los gaviones que van a ser capaces de adaptarse a las deformaciones que puedan ocurrir en el terreno, ¿no? Esta doble torsión le confiere a la malla una característica vital. ¿Qué es esta característica vital? Si por algún motivo un alambre se rompe en cualquier punto de la malla, esta doble torsión va a evitar que esta rotura se propague a lo largo del cuerpo. Entonces, si existe una rotura, la rotura va a tender con mucha probabilidad de que se mantenga en su sitio para posteriormente ser reparado. Y bueno, también otras características que le confiere la doble torsión es el tema de la flexibilidad y la alta resistencia que pueden llegar a tener este tipo de mallas, ¿no? Las mallas hexagonales. El otro tipo de gavión o el otro tipo de malla que se usan en los gaviones es la malla electrosoldada. Este tipo de gaviones tiene mayor aplicación no en el ámbito geotécnico ni hidráulico. Típicamente su mayor aplicación es en el ámbito arquitectónico, ¿no? Entonces, este tipo de gaviones se caracterizan porque tienen una naturaleza más rígida, ¿no? Ya que está conformado por paneles electrosoldados. Ahora, ¿cuándo utilizamos estas mallas electrosoldadas? Cuando nosotros requerimos un acabado mucho más rígido, ¿no? Nosotros vamos a emplear este tipo de mallas. Una de las, digamos, desventajas de este tipo de mallas es que eh, en las conexiones, debido a que las conexiones se dan por un proceso de soldadura, estas conexiones tienden a ser más frágiles, ¿no? Entonces, hay una tendencia de que estas mallas tengan un comportamiento frágil, a diferencia de las mallas hexagonales que tienen un comportamiento más dúctil, ¿no? Más deformado, que resulta muy ventajoso en obras geotécnicas e hidráulicas. Y bueno, habiendo ya visto la diferencia de los diferentes tipos de mallas, voy a hablar de la doble torsión, ¿no? En la anterior diapositiva les adelanté sobre el concepto de doble torsión. Y como les indiqué, ¿no? Acá tenemos un hexágono de la malla hexagonal y aquí encontramos las dobles torsiones que yo les comenté, ¿no? Estas dobles torsiones, ¿cómo se generan? A partir de dos alambres, ¿no? Un alambre AC y un alambre BD. Entonces, estos alambres se van a envolver entre sí por medio de una primera media vuelta, luego una segunda media vuelta que ya se le llama simple torsión,
luego una tercera media vuelta que se le llama tercera media vuelta, y una cuarta media vuelta que ya viene a ser la doble torsión. Y esto es el concepto de doble torsión, ¿no? Típicamente, a simple vista, parece que fuesen tres torsiones. Sin embargo, la cantidad de torsiones, como podemos visualizar en la imagen, que es extraída de una norma, el número de torsiones son dos. Lo que sí existen son tres nudos, ¿no? Es por eso que muchas veces en campo, en la cancha, vamos a escuchar de los famosos gaviones de triple torsión. Sin embargo, este concepto es netamente coloquial y hace referencia a la doble torsión. Normativamente hablando, las normas hacen referencia a la doble torsión para el caso de los gaviones, ¿no? De las mallas de gaviones. Algo que también quiero aclarar es de que en este curso nosotros vamos a estudiar el comportamiento de los gaviones de tipo de malla hexagonal, de este tipo, ¿no? Malla hexagonal de doble torsión. Ese va a ser nuestro foco en el presente curso. Y bueno, habiendo ya entendido el concepto de los gaviones, vamos a entrar al campo de las aplicaciones de los gaviones. En el campo de la geotecnia, una de las aplicaciones más comunes de los aviones son los muros de contención, ¿no? En esta figura podemos ver un muro de contención. Esto se ubica en el terrapuerto de Chachapoyas, ¿no? Este muro de contención tiene una altura aproximada de 6 metros, ¿no? Y como pueden observar en en la imagen, la forma en cómo se configura este tipo de muro es que tiene escalones dirigidos hacia afuera. Son llamados muros con escalonamiento externo. Y bueno, es lo que posteriormente en las siguientes clases vamos a aprender a dimensionar, ¿no? Entonces, los muros de contención, ¿cómo es que se diseñan, ¿no? Un muro de contención típicamente va a retener una masa de suelo. En este caso, podemos observar que la masa de suelo está detrás, ¿no? De la estructura. Y aparte de retener la masa de suelo, va a soportar cargas que se encuentren detrás o encima de la masa de suelo. En este caso, puede ser carga vehicular, una carga vehicular más ligera o carga peatonal, ¿no? En caso de una persona. Cuando nosotros llevamos este tipo de estructuras a un campo de modelos, podemos ver la figura de la derecha, ¿no? Bueno, en este caso vemos un muro de gaviones de 4 metros de altura. Típicamente las camadas son de 1 metro, ¿no? Cada camada es 1 metro. 1 metro, 2, 3, 4 metros de altura. Y los componentes de un muro de contención son los siguientes. Primero tenemos el cuerpo, que viene a ser la estructura de camión propiamente dicha. Como podemos observar en la presente figura, el cuerpo de gaviones está conformado por diferentes camadas, ¿no? Acá tenemos una camada en la base, dos camadas intermedias y una camada en el tope. Entonces, cada camada tiene un ancho específico. Y estos anchos son los que nosotros vamos a dimensionar para posteriormente verificar en los análisis si es estable o no es estable. Otro componente importante es el relleno. Puede ser un relleno o puede ser un material, como nombre general, llamémosle un material contenido, que puede ser un relleno controlado o puede ser el terreno natural, ¿no? Este material contenido va a ser el responsable de generar un empuje sobre la estructura, que es un empuje es una fuerza. Este empuje va a tender a desestabilizar la estructura. Entonces, el empuje es el principal agente que genera una desestabilización. Y el cálculo de este empuje es indispensable para nosotros realizar nuestros diseños, ¿no? Otro componente importante es el filtro. El filtro, típicamente en la actualidad, se trata de un filtro sintético, que vienen a ser los geotextiles. El filtro cumple dos funciones. La primera función es separar el material el material del suelo contenido, que es de naturaleza térrea, es suelo, con las piedras contenidas en los gaviones, ¿no? Que es un material de naturaleza pétrea. Entonces, como son materiales de diferentes características granulométricas, va a ser importante una separación, ¿no? Entonces, el filtro tiene esa función, el geotextil tiene esa función. Y la otra función del geotextil es que debido, por ejemplo, en caso de una lluvia o en caso haya un flujo subterráneo,
el flujo naturalmente va a tender a escapar por la cara del gavión. Pero estos flujos muchas veces arrastran los finos contenidos en el relleno contenido. Entonces, para evitar fenómenos como la migración de finos, el geotextil cumple la función, acá tenemos el geotextil cumple la función de dejar pasar el agua, pero retener los finos, ¿no? En la parte trasera. Entonces, esa es la otra función que tienen los geotextiles, que es la función llamada filtro, ¿no? Entonces, como conclusión, el filtro tiene dos funciones: separación de materiales y de filtro propiamente dicho. Bueno, otra de las aplicaciones de los gaviones en el campo de la geotecnia es la de los muros llamados muros tipo alcancía o barreras estáticas, ¿no? Este tipo de muros tiene la función, a diferencia de un muro de contención, de contener desprendimientos o derrumbes que se puedan dar en el talud que se encuentra en la parte trasera, ¿no? Por ejemplo, esta barrera estática no retiene una masa de suelo, está como que al aire, pero con el tiempo, debido a los derrumbes, de repente movimientos sísmicos o por la propia fracturación que existe en el macizo rocoso en las partes altas, van a haber saltos y estos van a tender a acumularse en la parte baja, como podemos observar acá en la figura, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras tienen criterios de diseño muy diferentes a los muros de contención. Este tipo de estructuras se menciona su altura, su base, la forma que va a tener de acuerdo a otro tipo de análisis, ¿no? Por ejemplo, un software que es muy utilizado para analizar los muros tipo alcancía es el Rockfall, ¿no? Del paquete de Rock Science. Bueno, en el campo de la hidráulica, tenemos su principal aplicación son las defensas ribereñas, son las aplicaciones más conocidas. Una defensa ribereña está compuesta por dos componentes, ¿no? Está compuesta por un cuerpo principal, que es lo que vemos acá, ¿no? Bueno, voy a hacer un corte mejor. Si hacemos un corte acá, acá tenemos el cuerpo principal y en la parte delantera tenemos lo que vimos al inicio, y bueno, en el video no se vio, pero yo lo conversé, las plataformas antisocavantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñemos este tipo de estructuras, vamos a diseñar los dos componentes. Para diseñar el cuerpo principal va a haber un enfoque geotécnico, es decir, como va a retener una masa de suelo en el tras 2, va a ser necesario evaluar el empuje y evaluar la estabilidad de esta estructura. También va a tener un diseño con enfoque hidráulico. ¿Por qué? Porque las velocidades que surjan, que las velocidades que impacten o las velocidades que fluyan a través de la cara de este cuerpo tienen que ser menores a las máximas velocidades que resisten los gaviones. Estas máximas velocidades que resisten los gaviones ya vienen de ensayos, ¿no? De un conjunto de ensayos. Y bueno, el otro componente es la plataforma antisocavante. La plataforma antisocavante tiene un diseño principalmente de naturaleza hidráulica, ¿no? Entonces, la plataforma antisocavante vamos a diseñarla en longitud en función de la profundidad de socavación esperada y su espesor y tamaño de piedra con la que se va a llenar se va a diseñar en base al criterio de velocidad crítica o de esfuerzos críticos, ¿no? Entonces, es un enfoque más hidráulico. Y bueno, para ello existen diferentes herramientas para diseñar las defensas ribereñas, ¿no? Podemos utilizar software más sofisticados como son los modelos hidráulicos unidimensionales o bidimensionales como es el GEGRAS, ¿no? En el que nosotros calculamos las velocidades, los esfuerzos que circulan a través de estas paredes o del fondo y podemos ver si el gavión va a ser capaz de resistir estas velocidades o estos esfuerzos. O también podemos utilizar teorías más simples, ¿no? Como es, por ejemplo, la fórmula de Manning, ¿no? Que nos permite calcular las velocidades, los esfuerzos y otros parámetros hidráulicos en función del caudal, en función de la pendiente de río, en función de la rugosidad propia del cauce. Y bueno, acá en la imagen de la derecha podemos ver otra obra hidráulica, que son las canalizaciones. Cuando los márgenes lo permiten, es posible revestir, por ejemplo, si tenemos un río de esta naturaleza y la topografía nos permite, nosotros podemos construir
protecciones ribereñas simplemente con colchones, tanto en los márgenes como en el fondo, ¿no? Entonces, la protección en los márgenes y en el fondo van a ser diseñados más con un enfoque de naturaleza hidráulica, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente estos colchones se tienen en pendientes bajas, ¿no? En pendientes muy bajas. Entonces, para pendientes muy bajas es muy difícil que exista acá un problema geotécnico. Sin embargo, su verificación también es necesaria, ¿no? Pero bueno, el enfoque es más hidráulico en los revestimientos de ríos o de canales con colchones, ¿no? Que bueno, los colchones más adelante vamos a aprender que son un tipo más de gaviones. Otra aplicación son bueno, en la imagen de la izquierda nosotros podemos visualizar los diques longitudinales, ¿no? Estos diques longitudinales son más usados o son muy utilizados en ríos de llanura o en las partes bajas de la cuenca donde hay un riesgo de inundación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un río de llanura que naturalmente tiene esta forma, cuando existe un caudal bajo, por ejemplo, en época de estiaje, el río o el flujo va a circular en su cauce principal. Pero cuando existe una crecida, voy a dibujar, además de esto, por ejemplo, acá, unas viviendas, campos de cultivo o carreteras, ¿no? Que pueden ver acá, vías. Entonces, cuando hay una crecida, ¿qué es lo que pasa? El tirante del agua sube y cuando sube, se generan lo que son las inundaciones, ¿no? Que afecta tanto el sector agrícola, el sector de transporte, el sector urbano. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de problemas? Podemos construir estructuras llamadas diques longitudinales, que lo que hacen es aumentar la capacidad hidráulica del río. ¿De qué manera? Imaginemos nuevamente el cauce de tipo llanura, ¿no? Que es así más o menos. Entonces, lo que se va a hacer, se van a construir unas estructuras con gaviones en los laterales, ¿no? Tanto en el margen izquierdo como en el margen derecho. Y cuando tengamos esto, y cuando haya una crecida, lo que va a pasar es que el río se va a contener acá. Y de esta manera nosotros vamos a proteger la infraestructura que se encuentra aledaña. Ahora nos preguntamos, ¿no? Pero no que los gaviones son estructuras permeables. Sí, efectivamente son permeables, pero nosotros podemos combinar los gaviones con otras soluciones para hacerlas impermeables. En ese caso, nosotros podríamos colocar acá un geotextil y detrás de esto un terraplén. Igual acá, ¿no? Acá detrás perdón, una geomembrana, no es un geotextil, una geomembrana y en el trasdos un terraplén, a manera de que esto sea un dique longitudinal de cuerpo compuesto, tanto por gaviones como por un material de naturaleza térrea o pétrea, ¿no? Y bueno, esa es otra de las aplicaciones que tienen los gaviones. Aquí en la imagen de la derecha vemos otra aplicación en el ámbito de la hidráulica, que son los diques transversales llamados diques de retención de sedimentos. Este tipo de diques son muy utilizados en quebradas de alta pendiente o en torrentes, ¿no? Por la naturaleza de estas quebradas que tienen altas pendientes y usualmente se activan en lluvias torrenciales, estos ríos o estos flujos son capaces de arrastrar partículas o bloques de gran tamaño. Entonces, en las partes bajas, nosotros de estas quebradas podemos encontrar infraestructura, ¿no? Y cuando nosotros encontramos aquí infraestructura y un río que se carga, estas piedras se van a arrastrar y van a ocasionar daños a la infraestructura aguas abajo. Entonces, para resolver este tipo de problemas, se construyen los diques de retención de sedimentos con cuerpo de gaviones. ¿Qué van a hacer o qué función desempeñan este tipo de estructuras? Este tipo de estructuras van a obstaculizar el flujo y van a acumular las partículas, los bloques, las piedras, la palizada de mayor tamaño en la parte trasera y van a permitir que solamente el agua con sedimentos más finos y que se pueden controlar circulen a través tanto del cuerpo como del vertedero, ¿no? Para entender mejor este concepto, yo voy a proyectar un video muy interesante. Me dan un segundo.
Ok, voy a proyectar mi pantalla. Aquí está. A ver, ¿me confirman por favor si se logra visualizar el video por chat? Por favor, me confirman. Ya, perfecto. Bueno, bueno, en este video voy a mostrar de manera gráfica y bueno, mejor explicada cómo funcionan estas estructuras o estos diques de retención del sedimento, ¿no? En el caso del primer video, o bueno, de la zona de la izquierda, nosotros podemos visualizar un río o una quebrada de alta pendiente. Y en la parte baja nosotros podemos ver simulada obra de infraestructura, ¿no? Podemos ver una zona urbana y un puente que permite la comunicación. ¿Qué pasa cuando estas quebradas son susceptibles a este arrastre, a este tipo de arrastre de materiales? Lo que va a ocurrir es lo que sigue a continuación, ¿no? Debido al cambio abrupto de la pendiente, estos sedimentos se van a esparcir a lo largo de toda esta llanura, ¿no? Generando o ocasionando daños en la infraestructura existente. Ahora, en la imagen de la derecha, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? En el caso de aquella imagen de la derecha, vemos la misma quebrada de alta pendiente, pero aquí podemos observar nosotros diques que tienen la función de retener estos sedimentos. Y vamos a observar gráficamente qué es lo que ocurre. Se dejan caer los sedimentos y podemos observar nosotros la gran utilidad que tienen este tipo de estructura, ¿no? Si bien es cierto, no retienen o no contienen la totalidad del material que transporta el flujo, vemos que los materiales más gruesos o los que tienen el potencial de generar más daños quedan contenidos detrás de esto. Y de esta manera se evita el daño a la infraestructura aguas abajo. Entonces, este tipo de estructuras, con sus diferentes componentes, que son básicamente unas presas, pueden ser construidas también con gaviones. Ahora, continuando con la clase, voy a proyectar mi diapositiva. Perfecto. Otras aplicaciones que tienen los gaviones en el ámbito de la hidráulica son, por ejemplo, en obras puntuales, ¿no? Que son en este caso, los puentes. Los puentes naturalmente, en muchos de los casos, ocupan parte de los cauces, sobre todo en las partes marginales, en los márgenes. Al ocupar, mejor lo voy a esquematizar. Tenemos aquí un cauce, ¿no? Para construir un puente, muchas veces los estribos ocupan parte del cauce. Y como pueden observar, en la zona del medio se reduce el ancho del río. Eso genera un efecto eh, de ahogamiento, ¿no? Es como una manguera, ¿no? Cuando una manguera la aplastas más, el agua circula más rápido. El agua, al circular más rápido, va a tender a erosionar o a socavar estas zonas. Es lo que llamamos como socavación local, ¿no? Por presencia de estribos. Si hubiesen tal vez presencia de aquí de pilotes, esos pilotes también reducen el ancho del cauce y generan socavaciones que se le llama socavación local por pilares. Entonces, debido a que aquí hay un alto potencial de erosión, es necesario, muchos casos, en la mayoría de casos, revestir o proteger estas zonas con soluciones, que pueden ser los gaviones, en la protección tanto de los estribos, como visualizamos en esta figura, como en el fondo del río, ¿no? Es otra aplicación que tienen los gaviones. En la imagen de la derecha, nosotros podemos ver otro tipo de estructuras muy utilizadas en el ámbito de la hidráulica, ¿no? Que pueden ser utilizarlas en vertederos o en caídas hidráulicas. También son utilizadas en obras transversales, ¿no? En obras transversales, este tipo de soluciones se le llama espigones, ¿no? Estos espigones tienen la función de promover
la sedimentación y por ende recuperar los bancos, ¿no? En muchos ríos de la selva, los bancos se van perdiendo con el pasar del tiempo. Entonces, para recuperar estos bancos o también llamados márgenes, se construyen los espigones que favorecen o promueven la sedimentación y la pronta recuperación de estos bancos. Por ejemplo, en este tipo de obra hidráulica vemos tres tipos de soluciones. Una defensa ribereña a lo largo de la longitud. Acá vemos un espigón y en la parte trasera otros espigones, ¿no? Usualmente los espigones vienen en conjunto, se le llama familia de espigones. Y también podemos ver la versatilidad que tienen los gaviones que nos permiten construir este tipo de acceso, ¿no? Que puede ser un acceso peatonal o de embarcaciones. También en el ámbito de la hidráulica, como observamos en la figura de la derecha, los gaviones son utilizados para protegerlo tanto en la entrada como en la salida de los culverts o también llamados alcantarillas, ¿no? Donde se donde se espera un incremento de velocidades y por ende un mayor potencial de socavación. Entonces se usan los gaviones para proteger al terreno de estos efectos de socavación. Aquí en la imagen de la izquierda vemos otra aplicación en el ámbito hidráulico, que son las escaleras disipadoras. Estas escaleras son utilizadas, por ejemplo, cuando tenemos un canal con una pendiente pequeña, como son típicamente, pero la topografía hace que este canal siga su trayectoria de esta forma, habiendo un salto abrupto. Entonces, para nosotros conseguir disipar la energía de este punto a este punto, se construyen lo que son las escaleras disipadoras, ¿no? Estas escaleras disipadoras, debido a que el flujo es por saltos, va a ser necesario que las partes superiores sean revestidas con concreto, ¿no? Para aumentar la vida útil de la estructura, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante en el diseño de este tipo de estructuras son los muros laterales. Hay que dimensionarlas con una altura adecuada, ya que estos saltos pueden generar de que el agua se desparrame por los laterales, ocasionando daño, ¿no? Entonces, el dimensionamiento de esta altura es un parámetro crítico en el diseño, ¿no? Y para ello existen diferentes herramientas, ¿no? Para poder diseñar esto. En el campo de las escaleras disipadoras existen tres tipos de regímenes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un canal, tenemos el concepto de dos regímenes, ¿no? O tres, mejor dicho. Un flujo supercrítico, un flujo subcrítico y un flujo crítico. Bueno, el crítico es el que más debemos evitar, no va a ser un flujo inestable. En el caso de las escaleras disipadoras también tienen sus propios regímenes. ¿Cuáles son estos regímenes? Tenemos el Nape Flow, el Skimming Flow y el Transitional Flow, ¿no? Un flujo en transición. Voy a proyectar estos tres tipos de regímenes. Denme un segundo, aquí lo. Entonces, cuando nosotros diseñemos escaleras disipadoras, tenemos que tener claro estos conceptos hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, en una escalera disipadora se pueden generar cualquiera de estos tres tipos de regímenes. En el A podemos ver un régimen llamado Nape Flow. Como pueden observar, el salto se desarrolla completamente en cada escalón, ¿no? Y aquí podemos observar eh, una zona que no contiene fluido, ¿no? Ahora, si nos vamos al otro extremo, que es el caso C, que es el skimming flow, podemos observar que el flujo se da de esta manera. No existen aquí estos, llamémosle vacíos, ¿no? Entonces aquí las escaleras funcionan más como una macro rugosidad del canal, ¿no? Entonces, conocerlos, tanto el régimen Nape Flow, que es el A, como el C, que es el Skimming Flow, tienen sus propias formulaciones para determinar los diferentes parámetros hidráulicos que nos van a permitir diseñar. Un tercer régimen es el de transición, que al igual que el flujo crítico, hay que evitarlo, ya que es muy inestable y bueno, en este caso, las matemáticas no son muy erráticas, o bueno, el comportamiento es muy errático como para tener una matemática certera y poder dimensionar bajo este régimen. Entonces, nosotros cuando diseñemos escaleras disipadoras, las vamos a diseñar para un tipo de régimen específico que va a estar en función, por ejemplo, del caudal que va a circular, de la altura de la grada, del paso que tiene la grada.
¿no? Entonces son otros criterios. Bueno, eh, continuando con la clase, creo que son las 21:05, ya. Bueno, olvidé comentarles que en las clases vamos a tener un break aproximadamente de 7 minutos, ¿no? De 7 a 10 minutos a la mitad de la clase, ¿no? Bueno, pero antes de pasar al break, voy a, voy a mostrarles esta última aplicación, ¿no? En esta última aplicación podemos ver igual, ¿no? Este es un dique de aviones, ¿no? Pero este dique tiene otros fines. Creo que no estoy presentando mi pantalla. Dame un segundo. Ya, ahora sí. La última aplicación que estoy presentando en esta diapositiva es la de dique, ¿no? Estas son estructuras transversales, ¿no? Pero este dique, a diferencia de los diques de retención de sedimentos, tienen otra función. ¿Cuál es su función? Almacenar agua. ¿Y cómo lo hace si el gavión es permeable? Como pueden observar en la parte trasera del dique de gaviones, hay un geosintético llamado geomembrana, que tiene la función de impermeabilizar, ¿no? Entonces, a medida que fluye el agua, siempre va a haber una obra de fondo, ¿no? Que va a permitir circular un caudal mínimo a lo largo del cauce, generalmente el caudal ecológico. Y bueno, a medida que aumente el caudal, el agua va a tender a retenerse en la parte trasera. ¿Ok? Bueno, este dique de acumulación de aguas o dique con fines de almacenamiento eh, tiene componentes muy similares a un dique de solución tradicional como es el de concreto. Podemos ver un vertedero en la zona central, un aliviadero en este caso de forma escalonada, revestida con concreto, una obra de fondo, ¿no? Y bueno, en este caso, como les comenté, está revestido en la parte trasera con geomembrana con la finalidad de proveerle al gavión de propiedades impermeabilizantes, ¿no? Y bueno, esas serían las aplicaciones. Hay muchas más, pero son las principales aplicaciones que tienen los gaviones. Bueno, después de los 10 minutos de break, vamos a pasar a hablar de los componentes que tienen los gaviones, ¿no? Entonces, en 10 minutos me vuelvo a conectar para continuar con la clase.
Bueno, vamos a retomar con la clase, siendo ya las 9:15. Bueno, en el tercer punto vamos a hablar de la composición que tienen los gaviones, ¿no? Ya aprendimos qué es lo que es un gavión, cuáles son sus principales aplicaciones en el campo geotécnico hidráulico. eh, y bueno, ahora vamos a hablar de la composición de los gaviones. Para hablar de la composición de los gaviones, he visto conveniente dividirlo de lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Primero, vamos a hablar del alambre, luego vamos a hablar de la malla, ¿no? Entonces, un conjunto de alambres conforman la malla. Y bueno, de forma alterna tenemos las piedras con las que se va a rellenar los gaviones, que vienen a ser un componente importante en las estructuras de gaviones. Podemos tener la mejor malla, de mejor calidad, un alambre con muy buenas características físicas y mecánicas, pero si las piedras de relleno no cumplen ciertas características, la estructura está condenada al fracaso, ¿no? Entonces, las piedras de relleno son un componente también vital. Acá en la imagen de la derecha, nosotros podemos visualizar un ejemplo de gavión, ¿no? En este caso es un gavión tipo caja. Entonces, la tipología la vamos a ver también después. Adelantando un poco, ¿no? Acá en este gavión nosotros podemos ver a la malla, ¿no? Que es uno de los componentes. Pero dentro de esta malla está conformado por alambres, ¿no? Y bueno, el primer punto que vamos a ver son las características del alambre. Eh, el alambre está compuesto a la vez por tres partes. El alma de acero en su parte interna, luego un galvanizado, ¿no? Que puede ser una combinación de zinc con aluminio, que viene a ser el vecino del 2000, y externamente un recubrimiento plástico, que puede ser lo más típico el PVC o tecnologías equivalentes o superiores, como puede ser, por ejemplo, el Hi-Pro, que es una tecnología que tiene, que tiene características, propiedades superiores al PVC. Ahora, el alambre o el alma de acero de bajo contenido de carbono eh, tiene un diámetro, ¿no? Y este diámetro, de la mano con la resistencia del alambre, son los principales factores que le confieren al alambre y en general a la malla de una mayor resistencia. Le confieren las propiedades mecánicas. Entonces, cuando hablamos de un alambre, pensemos en su diámetro y pensemos también en la resistencia que tienen estos alambres, porque eso va a influir en el comportamiento de la malla. Ahora, el alma de acero de bajo contenido de carbono, ya que es de naturaleza ferrosa, va a tender a oxidarse. Es un proceso totalmente natural en el hierro. Entonces, para evitar el proceso de corrosión del alambre, va a ser necesario revestir al alambre de bajo contenido de carbono con un recubrimiento o revestimiento de naturaleza metálica, que se le llama también como un galvanizado. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes galvanizados. Se empezó con un zinc pobre, luego pasó por un zinc pesado, luego una combinación de zinc con aluminio. ¿En qué se diferencian cada una de este tipo de galvanizados? En la durabilidad, ¿no? Un galvanizado de zinc más aluminio va a conferirle al alambre, a la malla y por ende al gavión de una mayor durabilidad. Se va a garantizar estructuras más seguras, más duraderas. Y bueno, adicionalmente, el gavión y por ende el alambre está expuesto a otros fenómenos, como es la abrasión, como es la radiación ultravioleta, como es el ataque químico. Para dar frente a este tipo de fenómenos, va a ser necesario recubrir externamente al alambre con un recubrimiento plástico o un recubrimiento también llamado polimérico, que puede ser el PVC u otras tecnologías como es el Hi-Pro, ¿no? Son tecnologías más recientes de mejores características en algunas de sus propiedades. Y bueno, el alambre, aquí tenemos nosotros una porción de malla, ¿no?
Entonces, esta es una muestra de malla de gavión y podemos nosotros identificar dos tipos de alambre. Un alambre de la malla propiamente dicha, es decir, de lo que está adentro. Todas estas cocadas, todas estas aberturas están compuestas por un tipo de diámetro. Llamémoslo diámetro de malla. Pero también hay otro tipo de alambre, que es el alambre de borde, que vienen a ser tanto este elemento vertical que se le llama alambre lateral, como este alambre horizontal que se le llama alambre lateral reforzado. Estos dos tienen otro diámetro, que se le llama diámetro de borde. Entonces, aquí en la imagen de la derecha, yo estoy presentando lo que indica la norma peruana. Por ejemplo, si nuestro alambre de la malla tiene un diámetro de 2.4 milímetros, nuestro diámetro de borde tiene que tener necesariamente 3 milímetros de diámetro. Es una regla. Si nuestro diámetro de malla es de 3 milímetros, necesariamente nuestro diámetro de borde tiene que ser de 3.9 milímetros. Entonces hay que tener en cuenta esta característica cuando nosotros trabajemos con gaviones o, al menos, o adquiramos este tipo de elementos. Otro factor importante es que, como les mencioné, los alambres están revestidos por un galvanizado y la cantidad de este galvanizado va a depender del diámetro del alambre. Si el diámetro interno, que es del alma de acero, es de 2.4 milímetros, si nosotros solo utilizamos zinc, la cantidad de galvanizado va a ser de 260 gramos por metro cuadrado, su gramaje de galvanizado. Pero si utilizamos zinc más aluminio, vamos a requerir un poco menos de gramaje de galvanizado. El hecho de que tenga menos no significa que va a durar menos, ¿no? Sino, ya que el zinc más aluminio tiene mejores características, va a requerir menos gramaje en comparación del zinc, que es un galvanizado de peores, por así llamarle, caracteres, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estas dos tablas y esto también nos va a ayudar a interpretar las fichas técnicas de los gaviones. Otras, bueno, ya hablamos de los alambres, que es la parte más interna. Luego vamos a hablar de las características ya de la malla, ¿no? Entonces, como expliqué al inicio de la clase, existen diferentes tipos de mallas. Tenemos mallas hexagonales, tenemos mallas electrosoldadas, eslabonadas de anillos. La que es de mayor uso en el ámbito geotécnico hidráulico son las mallas hexagonales, como comenté al inicio de la clase. Tenemos un ejemplo de una malla hexagonal. Entonces, una malla hexagonal o la malla en general se caracteriza por la composición de dos cosas. El diámetro de alambre, que conversamos anteriormente, el diámetro que tienen estos alambres dentro de la malla, y la cocada. ¿Qué es la cocada? Es la abertura, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos aberturas más pequeñas, la malla tiende a tener mejores propiedades mecánicas. ¿No? Es importante. Igual, si nuestro diámetro de alambre de la malla es más grueso, las propiedades mecánicas son más buenas, pero las propiedades de flexibilidad tal vez se reduzcan. Entonces va a ser importante conocer la dependencia que existe, ¿no? Del comportamiento de la malla en función de qué? Del diámetro del alambre y del tamaño de la abertura. Existen tres diferentes tipos de mallas, ¿no? Tenemos mallas encocadas 6x8, 8x10 y 10x12. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, nosotros el ejemplo de una malla, bueno, de una cocada, y vemos las dos medidas que caracterizan a la cocada. Una distancia D y una altura A. Este D y A también se encuentran normados. Según la norma peruana, existen tres tipos de aberturas. 6x8, donde el diámetro, donde el valor D mide 60 milímetros o 6 centímetros, y la distancia A mide 80 milímetros o 8 centímetros. También tenemos la cocada de 8x10, ¿no? Que es 8 en horizontal y 10 en vertical, en centímetros, ¿no? Y cada una con sus respectivas tolerancias. Esto es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta.
¿no? Cuando nosotros de repente en campo tenemos una muestra de gavión y si mi muestra dice 6, dice, no sé, el gavión es de 6 por 8, pero no medimos 6, sino 6 y un poquito más, no quiere decir que el producto esté mal, sino que los gaviones, como cualquier producto, están sujetos a ciertas tolerancias dimensionales, ¿no? Y bueno, las mallas tienen propiedades mecánicas. Tenemos la resistencia a la tracción y resistencia al punzonamiento. Estas propiedades de Profesor, resistencia, sí, buenas noches. ¿qué Ahorita tal, hizo Lorena? referencia a esta tabla. Sí, ¿En qué normativa encontramos esta tabla? ¿qué tal? ¿Su nombre cuál es, compañera? Lorena. ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. Sí, en este caso la tabla que estoy presentando hace referencia a la norma técnica peruana de gaviones y es la que vamos a ver al finalizar la clase, ¿no? La vamos a dar una revisión. Esta norma es la NTP 241.125, con última actualización en el año 2021. Y bueno, espero haber respondido tu pregunta, Lorena. Gracias por la consulta. Una consulta más. ¿El diámetro Sí. de este alambre tiene que ser de alguna medida, de alguna pulgada en particular? Los diámetros. Bueno, creo que la misma norma también indica una serie de diámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos diferentes diámetros que puede tener el alambre de la malla. Puede ser de 2 milímetros, puede ser de 2,2, puede ser de 2,4, de 2,7, de 3, ¿no? O sea, hay diferentes diámetros que nos define o establece la norma. Más adelante en la clase, cuando revisemos la norma a más detalle, voy a, voy a indicarles los diferentes diámetros aceptados para la norma con los diferentes tipos de cocada, ¿no? Porque eso también lo indica la norma. Ok. Como comentaba, existen bueno, existen dos propiedades mecánicas que nosotros debemos entender en las mallas de gaviones. Una es la resistencia a la tracción y otra es la resistencia al punzonamiento, ¿no? La resistencia a la tracción es un factor clave al momento de nosotros diseñar estructuras como son los muros de contención. ¿Ok? Es un input al momento de diseñar este tipo de estructuras. Uy, disculpe, apagar el micrófono. Gracias. Y la resistencia al punzonamiento es una propiedad importante para el diseño, pero más en el ámbito de mallas que revisten taludes. Entonces, muchas veces estas mallas soportan efectos punzonantes debido de repente al desprendimiento de un bloque. Entonces, conocer esta resistencia al funcionamiento es un factor clave para el diseño de este tipo de solución. En el caso de nuestro curso, la propiedad que más nos interesa es la resistencia a la tracción. Y esta resistencia a la tracción se obtiene a partir de ensayo. Como vamos a ver más adelante en el punto de normativas, vamos a ver las resistencias mínimas que se esperan para los diferentes tipos de cocadas y diferentes diámetros. Bueno, para finalizar, el tercer componente de los gaviones son las características, o bueno, son las piedras de relleno, ¿no? Que tienen que satisfacer ciertas características. Entre ellas, las piedras que podemos utilizar pueden ser piedras trituradas o pueden ser piedras o pueden ser cantos rodados. No hay ninguna limitación con respecto a eso. Tiene que ser material compacto, pesado y durable, ¿no? Tiene que ser un material que cumpla, satisfaga estas condiciones. Tiene que ser un material pesado, tiene que tener un peso específico mayor a 2,2 toneladas por metro cúbico. También tienen que ser materiales resistentes a la abrasión. ¿Debido a qué? Estas piedras van a estar sometidas o expuestas al intemperismo, a la abrasión, a los posibles flujos, ¿no? Que puedan existir, por ejemplo, en defensas ribereñas. La recomendación es que, según el ensayo de Los Ángeles, sea menor al 50%. También tienen que ser resistentes al ataque químico, ¿no? No podemos utilizar piedras que sean débiles frente a una sustancia química, sabiendo que el ambiente donde vamos a instalar los gaviones contiene este tipo de sustancias. Entonces hay que hacer una evaluación.
Tiene que ser piedras que no sean enfriables, ni que se desintegren frente al agua o intemperies. Y bueno, el tamaño de las piedras que se van a utilizar dependen de muchos factores, entre ellos de la abertura. ¿Por qué de la abertura? Como mencioné, existen tres tipos de aberturas o cocadas. Si nosotros dibujamos un hexágono acá, disculpen por la inexactitud, este es un hexágono. Imaginemos que este hexágono sea de tamaño 10 por 12. Esto es 10, no, perdón, esto es 12, la dirección más larga es 12, y esto es 10. Nosotros no podemos utilizar una piedra más pequeña que esta de acá. ¿Por qué? Porque si colocamos una piedra más pequeña, la piedra naturalmente va a salir por las aberturas. Entonces es importante que las piedras sean mayores a estas dimensiones de cocada, como se puede observar en esta figura. También depende del tipo, ¿no? Por ejemplo, para un gavión caja existe un tamaño o un rango de tamaños de piedra. También para un avión tipo colchón, también se recomienda otro rango de piedras que se pueden utilizar en tamaño. Es más, en el caso de colchones, cuando se hacen defensas ribereñas, el tamaño de la piedra es un parámetro de diseño. Entonces, de acuerdo a ese parámetro de diseño, nosotros sabemos qué piedra, qué tamaño de piedra emplear. Y bueno, también va a depender del uso del gavión, ¿no? Como comenté, si va a ser en una obra geotécnica, si va a ser en una obra hidráulica. Son parámetros que debemos saber para definir el tamaño que se va a emplear en obra. Y finalmente, las piedras deben tener una tolerancia de más menos 5 en tamaño. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, se recomienda el uso de piedras de entre 4 y 8 pulgadas, es razonable utilizar en campo, porque muchas veces pasa, piedras menores a las 4 pulgadas, pero con un tamaño menor en 5%. O podemos utilizar piedras más grandes en un tamaño mayor en 5% de las 8 pulgadas. Entonces, aquí ya les estoy mostrando algunas de los principios características que deben tener estas piedras para ser empleadas en los gaviones, ¿no? Y bueno, ese es el tercer componente de los gaviones. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos visualizar un muro de contención con gaviones, ¿no? Podemos ver aquí el llenado, ¿no? El acabado, la integración paisajística que tienen este tipo de soluciones, ¿no? Y bueno, también tenemos una pregunta, Harald nos comenta, ¿la piedra triturada no va a dañar a la malla al tener los bordes en punta? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y justo hoy día tuve una visita acá en Chincha y también me hicieron la misma pregunta. Se pueden utilizar piedras redondeadas o piedras con cantos vivos, ¿no? Con cantos vivos. No hay ningún problema. Se pueden utilizar piedras redondeadas o piedras angulares. ¿Cuál es la recomendación? De preferencia, en las caras donde está la malla, debemos utilizar nosotros piedras planas y que no tengan en puntas. ¿Por qué? Porque como efectivamente comenta Harald, ¿no? Las piedras en punta van a tender a rasgar o a romper al alambre. Entonces, no es que no se pueda usar, no está prohibido usarlo, pero hay que evitar colocarlas en contacto directo con los alambres o en las caras de los gaviones. Podemos utilizar estas piedras en forma con, con superficies vivas, ¿no? Con aristas vivas en el interior, ¿no? Donde no va a interactuar directamente con la malla, ¿no? Entonces, de esa manera sí. La respuesta es sí se puede utilizar piedra triturada. No hay ninguna restricción. Solo hay una recomendación. No hay que usarla en las caras, sino en la parte interna. Gracias por la consulta, Harald. Espero haberla respondido. Bueno, aquí en la imagen de ya, gracias, Harald. Aquí en la imagen de la derecha, nosotros observamos un ábaco, ¿no? Este ábaco va a ser importante en la fase de diseño, ¿no? Este es un ábaco que nos permite calcular el peso específico que van a tener los aviones. ¿En función de qué? En función de dos parámetros.
el peso específico de la roca de relleno y en función de la porosidad que va a tener el gavión, ¿no? Hay que saber diferenciar el peso de la roca y el peso del gavión. Cuando cuando hablemos de gavión, hay que recordar que es una cesta que tiene piedras, pero también entre ellas hay vacíos. Entonces es imposible que el gavión pese igual que, por ejemplo, un metro cúbico de gavión pese igual a un metro cúbico de roca. No. ¿Por qué? Porque hay vacíos. Entonces, estos vacíos típicamente varían, ya se han hecho ensayos, entre un 25 y un 40%. Para fines de diseño, se recomienda utilizar un valor de 30 o de 35%. Si nosotros queremos ser conservadores, podemos utilizar 40%. ¿Por qué? Porque al haber mayor porosidad hay más vacíos y al haber más vacíos, la estructura pesa menos. Y hay que recordar que los muros de gaviones funcionan por gravedad. Entonces, si hacemos que nuestra estructura pese menos, estamos yendo por un lado más conservador en el diseño. Mi recomendación es hacer los diseños con 30%. Es el porcentaje que yo recomiendo y que utilizo en mis diseños. ¿Cómo utilizamos este ábaco? Por ejemplo, si nosotros tenemos un peso específico de roca con el que vamos a rellenar los gaviones de 26 kilonewton por metro cúbico y con fines de diseño consideramos que la porosidad del gavión es de 30%, podemos observar que el peso específico está entre 18 y 18.5 kilonewton por metro cúbico. Este valor de aquí es el que vamos a ingresar en nuestros análisis, ¿no? Entonces, para darnos cuenta que el peso de las piedras, las características de las piedras también son un factor en el diseño, un factor importante en el diseño, ya que éstas le proveen a la estructura del peso necesario. Y bueno, ya vimos y aprendimos la composición de los gaviones, vamos a aprender ahora los tipos de gaviones, ¿no? En principio existen tres tipos de gaviones. Los gaviones tipo caja, que vemos acá en forma de un paralelepípedo. Los gaviones tipo colchón, que también son en forma de paralelepípedo, pero son más chatos, más pequeños. Y los gaviones tipo saco, ¿no? Que tienen esta forma cilíndrica. Aquí en la imagen de la derecha nosotros podemos observar diferentes tipos de gaviones, ¿no? Acá en la plataforma vemos colchón, acá en el cuerpo principal vemos gaviones tipo caja, y aquí revistiendo este talud o este derrame también gaviones tipo colchón, ¿no? Entonces es posible combinar los diferentes tipos de gaviones. Empecemos con el gavión tipo caja. Primero vamos a, digamos, a estudiar un poco los diferentes componentes que tienen los gaviones tipo caja, ¿no? Como podemos observar, un gavión tipo caja está caracterizado por tres dimensiones: una longitud, un ancho y un alto. Entonces, los gaviones tipo caja se caracterizan, ¿por qué? Porque tanto el ancho, el alto como el largo son dimensiones comparables, ¿no? Típicamente los gaviones tipo caja son de alturas de 50 centímetros o de 1 metro. Sus anchos típicamente de 1,50 m o de 1 metro. Y sus largos más comerciales son de 5 metros. Siempre o casi siempre son múltiplos de 1 metro. Y acá podemos ver, por ejemplo, aquí, si nosotros damos un zoom a esto, tenemos acá la malla, cómo se compone, como podemos ver por hexágonos aquí el concepto de doble torsión. También tiene sus bordes, como vimos anteriormente, en este caso son bordes laterales en estas zonas, y bordes reforzados en otras aristas. Entonces vamos a encontrar dos tipos de aristas: bordes, bordes reforzados o mecánicamente enrollados y bordes laterales. Me hubiese gustado que mi cámara funcione hoy para poder mostrarles. Yo tengo una malla aquí a mi costado e indicarles, ¿no?, las diferentes partes de una malla. Y bueno, dentro de los gaviones tipo caja, acá tenemos una captura más pequeña de lo que observamos en la figura anterior. Los gaviones tipo caja son de amplio uso en muros o estructuras de contención. Acá podemos ver un ejemplo de una estructura de contención. Aquí en la imagen derecha superior podemos ver el proceso constructivo, ¿no?, de este tipo de gaviones, ¿no? Muchas veces se utiliza, por un tema de un mejor acabado y por un tema de control de deformaciones, un encofrado en la cara expuesta, ¿no? Esto con la finalidad de reducir, mitigar irregularidades en la cara, ¿no?, y tener un acabado más liso. Y bueno, aquí en la imagen inferior derecha observamos una tabla que es de la norma peruana, ¿no?
que nos indica las diferentes dimensiones que pueden tener los aviones tipo caja. En largo, por ejemplo, pueden tener 2, 3, 4, 5 metros. En ancho pueden ser de 1 o 1,50 m y en altura pueden ser de 1 metro o de 50 centímetros. Bueno, ahora los otros tipos de aviones son los aviones tipo colchón, ¿no? Acá también vamos a estudiar los diferentes componentes de un avión tipo colchón. En este caso, los aviones tipo colchón, casi siempre la base y la tapa vienen separadas, son elementos separados. Cuando nos venden este tipo de aviones, la tapa se encuentra zafada de la base, ¿no? Y la conexión se da in situ al momento de instalar el avión, ¿no? Aquí también el colchón se caracteriza por tres dimensiones: largo, alto y ancho, ¿no? También se caracteriza porque la altura es despreciable en dimensión frente al largo o frente al ancho. Típicamente la altura es de 17 centímetros, de 23 centímetros o 30 centímetros. El largo es variable, siempre que sea múltiplo de 1 metro, y el ancho típicamente es de 2 metros, ¿no? Lo más típico. Y bueno, aquí encontramos nosotros la tapa. Aquí nosotros observamos que, por ejemplo, este borde y este borde tiene este tipo, es el borde lateral. Este borde y este borde son bordes mecánicamente reforzados o enrollados, ¿no? Aquí nosotros vemos más a detalle la base del avión, ¿no? Entonces, esta es la base del avión. Tenemos, en este caso, son colchones de diafragma simple. Acá tenemos la base, acá tenemos unos cortes que nos facilitan el armado al momento de construir, ¿no? Y aquí unos espirales de unión que ya vienen desde fábrica. Aquí en esta diapositiva, en imagen superior izquierda, podemos ver lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? Imagen más pequeña. Podemos visualizar acá en imagen izquierda inferior una de las aplicaciones que tienen los colchones, en este caso revestimiento de canales o de ríos, siempre que la pendiente lo permita. Acá en la imagen derecha superior vemos el proceso constructivo de los colchones. En este caso se está haciendo el llenado por medio de máquina, con ayuda de maquinaria, ¿no? Hay diferentes maneras de llenar los aviones. Pueden ser a mano o con maquinaria. Si es con maquinaria hay que tener ciertos cuidados. ¿Por qué? Porque si soltamos las piedras a una altura considerable, el impacto puede romper o generar daño a la malla, ¿no? Y bueno, siempre se tiene que tener cuidado al usar máquina. Y bueno, acá tenemos dimensiones típicas. Tenemos dimensiones de 2, de 3, de 4, de 5 metros. Anchos típicamente son 2 metros. Y alturas, como comenté, de 17, 23 o 30 centímetros. Y aquí vemos todas las combinaciones. Finalmente, tenemos también el gavión tipo saco, ¿no? Como podemos observar, estos gaviones salen de fábrica y llegan a campo en forma de mallas, elementos planares, ¿no? Podemos ver aquí que estos alambres en los extremos tienen estas características, son llamados alambres de cierre, y lateralmente tienen los bordes, ¿no? En campo, estos gaviones deben encerrarse formando estas formas cilíndricas. Estos gaviones también se le llama gaviones tipo caramelo, ¿no? Por su forma. Este tipo de gaviones son de amplio uso en obras de emergencia y también en ríos que tienen un tirante permanente. Entonces, cuando es difícil el acceso de las personas a río para instalar los gaviones convencionales, ya sean caja o colchón, podemos lanzar estos gaviones tipo saco hasta alcanzar un nivel adecuado y continuar con la construcción de la estructura. A diferencia de los gaviones tipo caja o tipo colchón, estos gaviones no necesitan conectarse entre. Y bueno, acá en la imagen superior izquierda vemos lo mismo que vimos en la figura anterior, más pequeño. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que expliqué, ¿no? Se usan gaviones tipo saco. Acá tenemos un nivel de agua medio, que es permanente. Y podemos ver que se emplea en la base los colchones, perdón, los sacos, que no requieren de conexión entre sí. Y encima ya se configura la estructura principal, ¿no? De gaviones. Como mencioné, su principal característica, una característica importante es que no requieren de amarrarse entre sí.
este tipo de gaviones son muy usados en Río de la Selva, ¿no? Aquí podemos nosotros ver una figura proceso constructivo de estos gaviones, ¿no? Aquí podemos ver nosotros la forma de los sacos. Y con respecto a las dimensiones de este tipo de gaviones, típicamente son de largo de 2 metros, de 3 metros, de 4 metros o 5 metros. Su diámetro siempre va a ser de 65 centímetros, ¿no? Pero algo que yo quiero aclarar aquí, que las dimensiones tanto del gavión tipo caja, tipo colchón y tipo saco mostrados en estas diapositivas y también mostrados en la norma peruana, son gaviones típicos. ¿Qué quiere decir? Que es posible fabricar gaviones con otras medidas, ¿no? Siempre que de repente el proyecto lo requiera y técnicamente sea aceptable, ¿no? Esto ya va a depender de la planta. La planta, los fabricantes de gaviones van a evaluar si es factible o no es factible fabricar un gavión de dimensiones especiales. Y bueno, el quinto punto, ¿no? Corresponde a las virtudes, a las ventajas de los gaviones, ¿no? Los gaviones cuentan con una gran cantidad de ventajas y entre ellas tenemos la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tienen los gaviones de adaptarse a asentamientos o deformaciones propias o impropias del terreno, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver un ensayo que se hizo a los gaviones en algún momento y podemos visualizar a simple vista la capacidad dúctil o la flexibilidad que tienen estos elementos. En la imagen de la derecha vemos lo que observamos en el video del inicio, ¿no? Que el gavión, que a pesar de que el suelo ha sido arrastrado, este gavión, debido a su flexibilidad, sigue en pie, se adapta a esa ausencia o a ese cambio de la topografía del caos, ¿no? Otra ventaja de los gaviones es su permeabilidad, ¿no? La permeabilidad es la capacidad que tienen los gaviones de permitir circular el flujo o el agua a través de su cuerpo. Y esto es muy útil en obras de contención, ya que en la mayoría de casos no requerirían de un sistema de drenaje complementario, ¿no? O en el peor de los casos, si lo requeriría, los gaviones también complementan el sistema de drenaje. En la imagen de la izquierda podemos observar cómo es que el agua fluye a través de los gaviones, ¿no? Podemos observar por aquí y también por acá en la parte inferior. Y acá también, ¿no? Podemos ver cómo el agua fluye a través del cuerpo de gaviones en esta zona. ¿No? Bueno, este es el video que vimos al inicio sobre la permeabilidad de los gaviones. Lo voy a adelantar rápido. A ver, podemos ver aquí, ¿no? La permeabilidad que tienen los gaviones, capacidad de que circulen a través de su propio cuerpo. Otra propiedad importante de los gaviones es su resistencia, ¿no? Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver el uso, la aplicación de los gaviones en un proyecto donde hay una circulación de tráfico pesado en la parte elevada, ¿no? Podemos ver acá cisternas, ¿no? Entonces, este es un muro de 1, 2, 3, 4, 5 metros y probablemente esté enterrado 1 metro. Entonces, es un muro de 6 metros que es capaz de resistir esa masa de suelo y además la carga de estos vehículos pesados, ¿no? Es por ello que los aviones son estructuras resistentes. Se han hecho ya ensayos a los gaviones, como se pueden mostrar, se muestra aquí en la imagen de la derecha, tanto de forma individual como en conjunto, para evaluar cómo se comporta a nivel de estructura, ¿no? Incluso también se han hecho las pruebas a escala real. Aquí vemos algunas de esas pruebas, ¿no? Se han hecho ensayos en Italia por los años 80, tanto en condiciones confinadas como no confinadas. Y los resultados demostraron o confirmaron la alta ductibilidad y resistencia que tienen estos elementos. De estos ensayos se alcanzaron resistencias de entre 30 a 40 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, una curva. Otra característica importante de los gaviones es su monoliticidad. Son elementos monolíticos porque como conjunto funcionan como una sola estructura, ¿no? Entonces,
Aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura de gran tamaño en la que, por ejemplo, este tipo de estructuras funcionan de forma integrada, ¿no? Cualquier tipo de perturbación va a, digamos, va a transmitirse a lo largo de todo el muro. Entonces, todo el muro se va a ver en la necesidad de contrarrestar este tipo de acciones, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha podemos también ver o resaltar la monoliticidad de este tipo de elementos, que a diferencia de otro tipo de soluciones más tradicionales, no requieren de juntas. Aquí todos los gaviones están conectados entre sí y funcionan en conjunto, como elementos monolíticos. Aquí en la imagen de la derecha podemos resaltar también la característica monolítica de los aviones, ¿no? En la imagen de la izquierda visualizamos, por ejemplo, una estructura de concreto que ya está en un estado colapsado. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos que uno de los paños colapse, el agua haya fluido detrás de esto. Entonces, cuando el agua fluye a través de este, naturalmente el suelo se va perdiendo y esta pérdida de suelo se va propagando en el resto de paños, generando así el daño en toda la estructura. Entonces se puede decir que este tipo de estructuras funcionan o cada paño funciona de manera independiente, ¿no? A diferencia de los gaviones que tienden a conservar su integridad, ¿no? Como vimos al inicio de la clase, ¿no? Las zonas que no se encuentran afectadas retardan la pérdida de funcionalidad de la zona que sí se encuentra afectada, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver las virtudes que tienen los aviones con respecto a la monoliticidad. También son estructuras versátiles porque nos permiten trabajar geometrías irregulares, ya sean geometrías curvas cóncavas o convexas, como se visualiza en esta imagen de la izquierda, ¿no? Y también son versátiles porque nos permite o son soluciones que permiten acoplarse o trabajar en conjunto con otro tipo de soluciones. Por ejemplo, esta es una foto que me tomé también en una visita en Ica y podemos ver aquí la combinación de varias soluciones. Una estructura de concreto, una mampostería como defensa ribereña, un enchapado, un enrocado enchapado, y también aquí podemos ver aquí la conexión o el empalme con una defensa ribereña con colchones, con aviones tipo colchón, ¿no? Entonces, eh, la versatilidad es otra de las virtudes que tienen los aviones. También los aviones tienen un impacto social positivo, ¿no? Los aviones no requieren de mano de obra especializada y eso trae beneficios sociales a las comunidades locales, ¿no? Ya que fomenta el trabajo local, trabajo en la zona, el aumento económico en la zona, ¿no? Entonces, por medio de capacitaciones que proporcionan los maestros de obra o los mismos proveedores del material que hacen visitas técnicas o por medio de cómics, es fácil de aprender a amarrar este tipo de estructuras o de conformar este tipo de estructuras. Aquí, por ejemplo, en la figura podemos ver que personas locales de la zona son las responsables de construir este tipo de estructuras, ¿no? Generando un efecto de comunidad, ¿no? Y bueno, por ejemplo, soluciones más tradicionales como son los enrocados requieren de maquinaria o requieren de mano de obra especializada, ¿no? Entonces, el impacto social positivo que tienen este tipo de estructuras. Y bueno, yo creo que la clase de hoy la vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase continuamos con el resto de virtudes que tienen los aviones y vamos a finalizar con las normativas. De esta manera nosotros terminamos con el primer módulo referente al estado del arte de los aviones, ¿no? Creo que a este punto ya conocemos lo que es un avión, cómo está compuesto, cuáles son sus aplicaciones, qué tipos de aviones existen, cuáles son sus ventajas y también vamos a aprender un poco del marco normativo de los aviones, ¿no? Ahora sí, unos 5 minutos para responder algunas consultas, algunas preguntas que tengan los participantes o en todo caso damos por finalizada la sesión. A ver, los espero un rato para que formulen sus preguntas.
A ver, tenemos aquí algunas consultas. Lorena Guardia nos comenta, ¿no? Dentro de los cálculos para gaviones en defensas, bueno, en riberas de ríos, ¿también tendrían en cuenta las máximas avenidas? Sí, efectivamente, ¿no? Cuando nosotros diseñamos un gavión desde el punto de vista hidráulico, es importante saber qué velocidades o esfuerzos genera el flujo, ¿no? En las caras del gavión, ¿no? Y sabemos que estas velocidades, estos esfuerzos están asociados a un caudal, ¿no? Y por ende estos caudales están asociados a máximas avenidas con un periodo de retorno ya definido, ¿no? Por el proyecto. Entonces sí, la respuesta es que sí. Para diseñar gaviones en el ámbito hidráulico es importante conocer el comportamiento de la hidráulica, ¿no? De la hidrología, mejor dicho, de la zona. Abelma nos consulta ¿hasta qué alturas podemos trabajar con gaviones? ¿No? Esta es una pregunta muy típica y también de importante conocimiento. A ver, los gaviones eh, a mí me ha tocado ver gaviones hasta de 10 metros de altura, ¿no? Sin embargo, a partir de los 6 o 7 metros, estas estructuras dejan de ser económicas frente a otro tipo de soluciones, ¿no? Como pueden ser los muros de suelo reforzados con cara de gaviones, ¿no? ¿Cómo son los muros de suelo reforzados con cara de gaviones? La fachada es de gaviones, ¿no? O sea, son elementos de este tipo. Bueno, con un rojo lo digo. Es un gavión en cuya parte de abajo existe una cola, que también es una malla de doble torsión. Entonces también tenemos aquí otro gavión y acá abajo hay una cola, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones, estas colas funcionan como refuerzos, ¿no? Este tipo de soluciones llegan a ser más convenientes que los gaviones a partir de alturas aprox, si tenemos que colocar un umbral mayores a 7 metros, ¿no? Esta regla no es general, ¿no? Pero es para darnos una idea de cuándo ya podemos pensar en un muro de suelo reforzado y cuándo podemos pensar en un gavión. Pero la limitación es más económica que técnica. Espero haber respondido a tu pregunta, eh, Abelma. Lorena nos comenta, también veremos el tema de estudio de canteras para uso de gaviones. Bueno, en el programa, en esta edición del curso, no vamos a ser muy específicos con el estudio de canteras, pero sí va a haber una clase referente a estudios de mecánica de suelos, ¿no? Y ahí sí vamos a abordar un poco el tema del estudio, de la importancia del estudio de canteras. Luis me comenta, si tengo que armar un gavión tipo caja, ¿estos van interconectados entre sí? Es decir, como funcionan monolíticamente, ¿debo interconectar todos los gaviones? La respuesta es que sí, Luis, ¿no? La recomendación a nivel de construcción es que todos los gaviones tipo caja o todos los gaviones tipo colchón que se encuentren aledaños entre sí tienen que estar conectados para que tengan un comportamiento monolítico. Si no están conectados, lo que estamos generando es un efecto de posible falla en esa zona, ¿no? Entonces, sí es importante la conexión entre las unidades de gaviones. Muchas gracias a todos los que preguntaron. Espero haber resuelto sus consultas. Espero un minuto más a ver si existiese otra consulta. Si no, ya damos por finalizada la sesión del día de hoy. La siguiente sesión está programada para el día martes, ¿no? Y bueno, eh, los espero en esa sesión. Vamos a continuar con este primer módulo. Vamos a terminar con las virtudes y hablar también de las normativas. Bueno, ya, la última pregunta. Lorena nos comenta, si hay rotura de una parte de avión, ¿se debería únicamente un error en los cálculos o influyen factores externos? Es una muy buena pregunta, ¿no? Y que también voy a abordar en la siguiente clase, porque una de las virtudes de los aviones es también su durabilidad, ¿no? Y ahí voy a comentar qué factores influyen en la durabilidad de los aviones. Pero la respuesta es
que existen muchos factores por los que un muro de gaviones puede fallar. Uno de los más típicos es el proceso constructivo, ¿no? El proceso constructivo es clave al momento al momento de construir. Se tiene que respetar un proceso, unos procedimientos que de alguna forma ya están estandarizados, unas reglas. Por ejemplo, cuando conectemos dos unidades de gavión, se tiene que hacer por medio de alambres de amarre siguiendo un proceso de vuelta simple con vuelta doble. Entonces es un proceso ya común, muy conocido en el mundo de los gaviones. Entonces, un factor es la construcción, el proceso constructivo, si se construyó o no adecuadamente. Otro factor es si se diseñó o no. Por ejemplo, se pudo haber diseñado no considerando una presión hidrostática o no considerando el nivel freático, pero en campo, en obra, debido, no sé, por lluvias, se incrementó el nivel freático y se generó un sobreempuje, ¿no? O de repente se generó un efecto debido al agua, ¿no? Entonces, ahí sí el diseño, podemos decir que no ha sido el mejor y ha fallado o colapsado debido a que el diseño no contempló esa consideración de nivel freático. Otro factor también pueden ser los estudios básicos. Se hizo una adecuada caracterización del terreno, se estimaron bien las propiedades de resistencia, la fricción, la cohesión del terreno natural o de relleno que se va a contener. También en los estudios básicos puede haber una falla, que puede ser el estudio de suelos, el estudio hidrológico, incluso el topográfico, ¿no? Muchas veces se diseña con una topografía que al momento de ir a obra te das cuenta que la topografía es totalmente diferente, ¿no? Y también existen, así como el tema de diseño, de estudios básicos, de construcción, existen otros factores que afectan la vida útil o la durabilidad de este tipo de soluciones, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente clase. Y bueno, ya habiendo respondido todas las consultas de nuestros compañeros, estoy por finalizar la sesión número 1 y los espero el siguiente martes. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Nos vemos.